muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer recuperar el contacto con los docentes, los directivos, los supervisores, y más en una temática que de hecho nos involucra a todos, como es la posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar un plan educativo institucional. Como aclaraba Alicia, no se trata de un ciclo de conferencias, sino de conversatorios. Entonces hemos tenido la oportunidad de interactuar previamente a este encuentro, ¿sí? Así me han llegado 223 intervenciones de docentes, directivos, supervisores, tanto del sistema educativo municipal como del sistema educativo provincial, no solo de nivel inicial y primaria, sino también de educación secundaria y de la modalidad de educación especial. Quiero hacer la salvedad desde el comienzo, que tal como estaba prevista desde el inicio, este conversatorio está dirigido principalmente, primordialmente, a los actores del sistema educativo municipal. Pero como estamos hablando de educación en el marco de las prescripciones provinciales y federales, obviamente también puede ser útil, valioso, práctico para quien no pertenezca al sistema educativo municipal y nos esté acompañando hoy en este encuentro. Lo que les sugiero, así como yo tengo mi entorno acá, mi entorno personal de aprendizaje, con teléfonos, computadora, lapicera en mano, lápiz, papel, libros, yo les sugiero que ustedes conserven allí a mano el material, fundamentalmente la infografía sobre plan educativo institucional y proyecto de mejora institucional, porque va a ser valioso al momento de poder recuperar y compartir una base conceptual común desde la cual avanzar. Van buscando eso mientras les voy contando sobre qué vamos a hablar. Primero, las características generales de su participación en esta modalidad, ¿sí? que conjugaba lo sincrónico y lo asincrónico. Cuáles fueron sus respuestas, qué recurrencias encontré, acordar esta base conceptual común, resaltar algunos de los conceptos fundamentales y fundamentalmente orientarlos en la definición de ese concepto en orden a esta práctica de diseño, de ejecución y de evaluación de un plan de mejora y de un plan educativo institucional y de un proyecto de mejora institucional. Y finalmente, la respuesta a preguntas puntuales que iban apareciendo también de manera recurrente y que hacen a poder resolver estas prácticas en cada una de sus escuelas. Los insto, los animo a que en la próxima oportunidad sean mucho más precisos respecto de sus inquietudes y sus dudas, y que no tengan miedo de preguntar. Hay un refrán que dice, el que tiene miedo de preguntar se avergüenza de aprender, y aquí nadie tiene vergüenza de aprender, al contrario, quienes queremos seguir educando, sabemos que necesitamos seguir aprendiendo. Así que bueno, comenzando entonces con estas características del dispositivo, les pedíamos que compartan con nosotros en torno a esta temática de planificación institucional, sus inquietudes, sus dudas, sus acuerdos y desacuerdos. Como les comenté, fueron 223 respuestas, aportes. Debo reconocer que en algunos se ha notado como que han mirado más los videos que no se han detenido tanto en la lectura del texto. Algunos han presentado muy poquitos las mismas respuestas. Se han registrado en diferentes ocasiones los miembros de una misma institución, cada uno con su respuesta, pero me llamaba la atención esta movida masiva institucional para poder ser parte del dispositivo. También como algunos docentes lo han aprovechado y directores también, han aprovechado esa pequeña intervención de las 500 palabras para dar cuenta de aquello de lo que estaban orgullosos
de lo que acontecía en su institución educativa. Así que bueno, bien vale resaltarlo. Respecto de las respuestas, la mayoría la mayoría planteó acuerdos. No se mencionan desacuerdos respecto de las posiciones teóricas planteadas en los materiales que les compartimos, y hay algunas dudas e inquietudes comunes sobre las que voy a hacer hincapié posteriormente. En relación con los acuerdos, la mayoría señala la necesidad de comprometerse en la elaboración de ese proyecto y de ese plan educativo institucional, el deseo de ser parte tanto de la elaboración como de la revisión, esa fue una constante, la importancia del equipo directivo para liderar estos procesos de diseño, de ejecución y evaluación del plan educativo, la centralidad de lo curricular, surgió en repetidas oportunidades, la participación de los docentes y de las familias, que ahí voy a hacer, ya vamos a retomar con observaciones este punto. Hay posiblemente una confusión respecto del nivel de intervención de las familias en relación con la elaboración de ese plan educativo institucional, posiblemente una confusión a partir de los procesos que sí se proponen de participación de las familias para la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia. Así que ese tema lo vamos a retomar. También lo que surgió mucho, la necesidad de cortes evaluativos, y así, tal cual, textual, porque era la expresión que se usaba en los videos. También lo vamos a retomar y vamos a observar, bueno, qué posibilidades reales hay de hablar de cortes y cuánto la realidad nos va poniendo, nos va haciendo necesario modificar aquello planificado, ¿no? El impacto de la pandemia en las propuestas institucionales también ha sido una recurrencia y una expresión que ha sido, creo yo, la más reiterada o de las más reiteradas. La necesidad de escuchar, atender y comprender, que no significa lo mismo que estar de acuerdo. ¿Sí? En el material aparece en relación con las familias, ¿sí? Y aquí lo han tomado en relación a las dinámicas institucionales, ¿no? La necesidad de escuchar, entender y comprender, que no es necesariamente estar de acuerdo. En el material hacía referencia fundamentalmente a cómo las familias se vinculaban en esta participación en el proyecto y en el plan educativo institucional. Hay definiciones, múltiples definiciones, la mayoría ha transcripto algunas de las que se presentaban allí en el material. Les propongo reforzar las ideas centrales e ir sumando elementos para llevar estos conceptos a la práctica, ¿sí? De eso se trata esta presentación. Para ello, les sugiero que tengan a mano el material, la infografía de plan educativo institucional, y de allí puedan ir completando, escribiendo al margen alguna pregunta para hacer al final, pero la intención es que esto oriente el análisis del material no solo, sino también la aplicación de estos conceptos en la práctica. Surgió una de las preguntas que tenía que ver, ¿cuándo empezamos a tener un PEI? Y en realidad ese plan educativo institucional nace cuando uno empieza a pensar seriamente esa escuela, ¿no? La escuela que tiene, la escuela que desea, y qué va a hacer para acercarse a esa escuela que desea. Entonces, una de las ideas centrales que nos debe quedar muy clara respecto de lo que es ese plan de mejora es pensarlo como una herramienta, ¿sí? Como una herramienta estratégica para orientar las prácticas educativas institucionales. Una construcción de futuro, ahí decía, creo que era Ruth, que hablaba de una construcción de futuro, de continuos borradores y demás, y la diferencia entre pensar y hacer el PEI, ¿no? Pero
ese proyecto, ese plan, porque vamos a hablar primero del plan educativo institucional, que es mucho más amplio, en el que se inscriben después el resto de los proyectos, realmente es aquel que se vive en la escuela, aquel que se traduce en las prácticas, se concreta en cada una de las prácticas áulicas y que está apropiado por cada uno de los actores institucionales. Más allá de lo que pudiere estar escrito o sistematizado en una carpeta física o digital, siempre suelo decir que lo ideal sería poder llegar a una institución y en la sala de docentes poder plantear esto, ¿no? A ver qué escuela tienen, hacia qué escuela van, y que cada uno pueda dar cuenta de aquellos acuerdos y aquellas respuestas colectivas a esas preguntas colectivas, ¿no? Como les decía, el plan educativo institucional tiene que ser pensado a un mediano y largo plazo, entre 3, 4, 5 años. Uno parte de esas fuentes a las que refieren todos los documentos, del marco normativo, las propuestas jurisdiccionales, los fundamentos antropológicos, sociológicos, didácticos, las demandas, ¿sí? Las demandas de la comunidad, de las personas que forman parte de las instituciones de la comunidad, a las que hay que escuchar, atender y comprender, como bien han podido rescatar. Esas son fuentes fundamentales para poder pensar este plan educativo institucional. Y allí recupero un elemento que no sé si estaba en el video o en el material, que es la importancia del sentido y de las concepciones, ¿no? En los materiales ustedes habrán podido ver donde se establecen en las últimas normativas, en las propuestas, las prescripciones curriculares, los documentos de apoyo y de desarrollo curricular y sociopedagógico, hacen mucho hincapié en conceptos claves como las infancias, las familias, los aprendizajes, y todo eso tiene un sentido particular, un significado particular, que es lo que hay que dejar en claro y tiene que ser también a lo que se tiene que dar una respuesta colectiva, ¿sí? Porque esa va a ser la base desde la cual se va a pensar aquello que se pretende como escuela deseada, ¿no? Entonces, esas fuentes le dan la posibilidad de darle cuerpo a este plan educativo institucional, que como señala en el texto, es político, ¿sí? Delimita, define la micropolítica, define la política educativa de cada escuela en el marco de prescripciones y de la política educativa y política curricular. Es estratégico en cuanto implica estos procesos de análisis para el diseño, la ejecución y la evaluación. Es integrador en cuanto que articula todo lo que acontece. Una de las preguntas tenía que ver cómo hacer para que lo que acontece diariamente, es como que explicaba que institucionalmente iniciaban muy entusiasmados con el PEI, y que después lo que acontecía en la institución los alejaba de ese plan. Y en realidad lo que articula todo lo que acontece en la institución debería ser ese plan educativo institucional. Nada debería quedar por fuera del plan educativo institucional. En ese sentido, es integrador y es articulador. Se lo define también como público y como histórico. Cuando se define al PEI como público, no solo porque acontece en una institución, ¿sí?, que está en el marco de un sistema que es público, sino también que es conocido y que además hace que la escuela sea reconocida por esas notas, ¿sí? Y allí, cuando se habla de comunicable, de público como comunicable,
no significa que solo se traduzca o solo sea posible comunicarlo a partir de un documento, de un material, de imágenes. A ver, el plan educativo institucional se pone en evidencia desde la forma en la que un director, uno o una directora, convoca a sus docentes. Se pone en evidencia las dinámicas institucionales a partir de cómo son convocadas las familias a ser parte. Se pone en evidencia en qué protagonismo tiene el estudiante, él y la estudiante, en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Entonces, no, ese plan está haciendo. Lo que hay que ver es si estamos yendo hacia donde realmente queremos, o qué está pasando en ese momento. Estas fuentes, estas características, nos habilitan a pensar componentes de ese plan educativo institucional. Es fundamental, y por eso es importante que hoy estemos hablando de plan educativo institucional y de proyecto de mejora, porque lo fundamental es el punto de partida o la situación inicial. Comentaba el secretario antes, hablaba de una presencialidad plena y cuidada, ¿no? Esa situación inicial resulta inédita. ¿Algún otro año regresamos a la escuela tras un contexto de pandemia? No. Entonces, estamos como sumamente necesitados de poder analizar cuál es hoy nuestro punto de partida, cuál es hoy la situación inicial respecto de nuestros docentes, respecto de las familias que forman parte de la comunidad, respecto de las posibilidades, de los desafíos a nivel de infraestructura, de recursos. Volvemos a la escuela, ¿en qué condiciones volvemos? ¿Sí? Uno puede advertir la entrega, un dato, qué sé yo, la entrega de materiales de libros. Bien, ahora están dadas las condiciones para que eso pueda ser trabajado, ¿no? El libro, el físico. Entonces, la situación de partida ha cambiado, entonces es necesario volver a pensar en dónde estamos. Lo que la escuela es, ¿sí? Nos da esas notas de identidad. Cuando uno piensa en la identidad como componente, está pensando en quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos es lo que estamos siendo y que se traduce también en una misión. La misión es la razón de ser, dice el material, en eso coinciden, es lo que nos corresponde ser como escuela, como parte de un sistema, como escuela pública, como escuela municipal, con una historia muy particular. He tenido ocasión de ver bueno, las fichas institucionales, y no es menor leer cuál fue la demanda de la comunidad que dio lugar a que surgiera este jardín. Aclaro que cuando hablo de jardín lo hablo en términos de la Ley de Educación Nacional, es decir, desde jardines maternales, jardín de infantes, 3, 4 y 5, digamos, todo lo que corresponde a lo que establece la Ley de Educación Nacional dentro de lo que es el nivel inicial. Entonces, esta razón de ser, esta misión, que la tenemos que apropiar, ¿sí? Tenemos que ser la mejor escuela en el sentido de cumplir con lo que debemos ser como institución educativa. La estamos siendo porque uno no tiene PEI y no significa que por eso no tiene identidad o no tiene misión, digamos, eso ya está. Lo que hay que analizar es en qué medida es coherente con lo que decimos o con lo que está escrito respecto de ese plan. Pero a la vez uno se plantea, bueno, ante esta situación inicial, tenemos la presencialidad plena y cuidada. Esto es lo que somos porque históricamente nos viene dado así, hemos resignificado ese mandato fundacional, nuestras características a partir de este diagnóstico nos dice que contamos con
tal estructura, con tantos recursos, con tantas posibilidades, con algunas limitaciones. Bien, pero ¿cuál es la escuela deseada, ¿no? Y ahí es ese otro componente que acá se define como la imagen objetivo, y en realidad es lo que queremos ser, es aquella escuela que queremos, ese futuro, esa visión de futuro a mediano plazo, pero posible. No estamos hablando aquí de utopías, ¿sí? Es posible porque desde allí se van a desglosar los objetivos institucionales. Es decir, yo parto del diagnóstico, veo cuáles son las demandas de la comunidad, del desarrollo local, de las personas, de los actores, de nuestra propia institución, del contexto de las familias y demás, hago un reconocimiento de cuáles son los recursos, las posibilidades, las urgencias, y también me planteo, entonces, teniendo en cuenta todo esto, pero yo, ¿qué escuela quiero ser? ¿Sí? En orden a todas las dimensiones institucionales, porque es de todo, de currículum, saberes y prácticas, de las trayectorias escolares, del clima y el ambiente institucional, del desarrollo profesional, de las relaciones con la familia y la comunidad, obviamente. Esa misión objetivo, entonces, es institucional. Por eso este plan, como plan, no puede ser pensado en el corto plazo, es decir, 3 años, 5 años, tiene que ser posible, y esos objetivos que yo me planteo, que nos planteamos como institución, me van a interpelar para que actúe, ¿sí? Y posiblemente yo quisiera hacer todo, pero ese plan, por ser tal, me va a exigir que yo haga un análisis de las urgencias, de las posibilidades, y que priorice, ¿sí? Esa priorización en función de los recursos, de las urgencias, de la estructura organizativa, de las posibilidades que tengo, me va a establecer tiempos, me va a permitir temporalizar una serie de acciones. Pero hay algo que yo, que nosotros, por ser institución educativa, no podemos no pensar, y que son proyectos estructurantes, que hace que esta institución sea escuela. Y ese es el proyecto curricular institucional. El proyecto curricular institucional es el centro, es la esencia, es lo que hace que esto sea escuela y no sea un club, que no sea una ONG. ¿Sí? Entonces, esa centralidad del proyecto curricular, que está íntimamente ligado con el proyecto de convivencia, son indispensables. Es decir, un plan educativo institucional debe contener ese proyecto curricular, que debe estar asociado a la vez a ese proyecto de convivencia, para poder crear las mejores condiciones para seguir aprendiendo. ¿Sí? Es una institución, como tal, los problemas existen, pero esos acuerdos de convivencia nos deben facilitar, nos deben hacer posible que podamos enseñar más y mejor, y que cada uno de nuestros y nuestras estudiantes puedan aprender más y mejor, sostenerlos en el sistema y a la vez darle posibilidades de continuidad. ¿Sí? A la vez hay proyectos, puede haber líneas de acción que dan respuesta a objetivos institucionales, por ejemplo, proyectar la escuela hacia la comunidad, mejorar el vínculo con las familias, mantener el equipamiento y la infraestructura de la escuela, no sé, como cuestiones que se ponen, se piensan en orden a los objetivos institucionales, aquello que pretendemos, ¿no? Entonces, esos van a dar lugar a proyectos específicos. Estos proyectos específicos, obviamente que están vinculados directamente con los objetivos institucionales y con la priorización que hicimos de las acciones al momento de pensar esto, ¿no? ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? Implican estos diferentes procesos compromisos para la acción y obviamente un proceso de seguimiento y evaluación.
Cuando uno piensa este plan educativo institucional a mediano plazo, a 3 años, a 4, puede que temporalice, ¿sí?, de acuerdo a lo que va aconteciendo, pero se encuentra con que año a año pueden surgir problemas concretos, específicos, que requieren de una particular estrategia de resolución, ¿sí? Y por eso surgen los proyectos de mejora institucional. Los proyectos de mejora son mucho más acotados, no necesitan de toda la institución para poder resolverlos, y se inscriben en el marco del del plan educativo institucional. Este proyecto de mejora comparte elementos con cualquier otro tipo de proyectos, que por ejemplo tiene que ver con la identificación de situaciones problemáticas que le dan un punto de partida, donde hay evidencias de que eso constituye una situación problemática en esta institución, ¿sí? Que haya evidencias, que haya porcentajes, números que nos pongan en evidencia que eso es un problema que hay que resolver. Establecer también en orden a ese problema cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones con las que contamos, identificar los logros, cuantificar esos logros en términos de meta, definir para cada una de las estrategias que nos van a permitir alcanzar esos logros responsables, recursos, tiempos, así como indicadores de avance y indicadores de resultado. En este proceso de definición del proyecto de mejora, en todo el proceso, tanto del PEI como del proyecto de mejora, es fundamental la figura del director o la directora, ¿sí? Pero en el caso del proyecto de mejora, resaltaríamos esta función de asumir esa acción, es decir, de actuar, pero también de asignar tareas y de delegar. Por eso es algo en lo que este año se va a estar haciendo hincapié, entiendo yo, por los materiales que he podido leer que están documentados desde la Secretaría de Educación, acerca de la importancia de poder visualizar, cuantificar esos problemas y tratar de pensar las estrategias que ayuden a su resolución. Esta relación entre el proyecto entre el proyecto de mejora y el plan educativo integral se pone en evidencia también en, relaboro. Todos los materiales que ustedes tienen disponible en el sitio web de la Secretaría de Educación son insumos fundamentales para poder pensar ese plan educativo institucional y los proyectos de mejora. Los invito a que recorran cada una de las páginas, desde los informes de la situación de los estudiantes y sus familias, desde los materiales que se proponen para construir aprendizajes, desde las actualizaciones de las propuestas, es variado, pero hay 2 elementos claves para poder pensar el plan educativo institucional. 2 insumos fundamentales. Uno es el Plan Educativo Integral 2020-2023. Si ustedes pueden recuperar, les sugiero también la circular que les llegó a las escuelas allá el 14 de diciembre del año pasado, y que es la que establece las acciones para este 2022. Y hay una analogía, decía, entre el proyecto de mejora y el plan educativo institucional de una escuela, y esta circular 2022 y el plan educativo integral
2020-2023 de la Secretaría, ¿sí? El Plan Educativo Integral 2020-2023 establece líneas prioritarias, al interior de cada una de ellas, acciones distribuidas en ese periodo de tiempo, es decir, hasta el 2023. Sería análogo a lo que estamos pensando para este plan educativo institucional. En el caso de la circular 2022, establece una serie de acciones que están propuestas para cada una de las dimensiones de esa escuela posible, donde prevé pautas de funcionamiento de cada una de las instituciones en orden a, desde la elaboración del mismo plan educativo, de los proyectos de mejora, hasta con qué recursos van a contar. Allí se mencionan la actualización de propuestas curriculares, la formación docente, los proyectos específicos, hace referencia a los acuerdos escolares de convivencia, a la educación sexual integral, a la evaluación, a las jornadas de escuela, familia y comunidad, al programa de niñez saludable, a las designaciones de los nuevos cargos, a la comunicación, por ejemplo, la actualización del sitio web, a la gestión, al sistema de gestión de estudiantes, a los recursos, esta hace referencia a los fondos descentralizados, incluye esta resolución que da cuenta del marco orientador de las prácticas docentes, directivas y de supervisión, hasta hace mención de las obras de ampliación y refacciones. Si ustedes me tienen que consultar acerca de cuál es el insumo fundamental para poder pensar ese proyecto, ese plan educativo institucional, ese PEI, esta circular para 2022, en el marco del Plan Educativo Integral 2020-2023, es lo más preciso para poder pensar en esas propuestas de las cuales tenemos que dar cuenta, ¿sí? Y ahí van a entrar las notas distintivas, ahí va a entrar lo que está mencionado en la infografía como la identidad institucional, ¿no? Cuando tengo la opción para el desarrollo profesional de mis docentes, ¿qué capacitaciones hacemos? ¿Sí? Que va a tener que ver con las necesidades y las posibilidades y los desafíos institucionales, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente todos estos insumos. Este es un año complejo en cuanto a que uno, ya tenía ciertas formas de funcionamiento más híbridas, ¿no? Pero a la vez es una oportunidad de volver a la escuela habiendo aprendido de eso, ¿sí? Que lo que hemos aprendido en este tiempo de la virtualidad nos sirva, ya sea para sostenerlo dentro de lo que es el trabajo colaborativo entre los docentes, que surgió en una de las mesas de diálogos en las que participé, así como para la comunicación con la familia, que esto que nos atravesó también realmente nos haya enseñado.